agradecerte, Alejandro, todo el apoyo y la confianza que has tenido en mí siempre, desde el principio, y ahora todo el apoyo a este proyecto que iniciamos juntos y que tiene que ver con la formación. Antes de empezar nada, me gustaría que levantarais la mano los que tenéis alguna idea sobre campos electromagnéticos. Esto significa, ¿vale?, que nadie, excepto quizás tú, tenéis ninguna experiencia en lo que es una protección de campos electromagnéticos. ¿Alguno de vosotros habéis visto o habéis llegado a alguna obra en la que se ha hecho este trabajo? Nadie. Con lo cual os estoy ofreciendo algo que es pionero. Realmente soy pionero desde hace unos 11 años. Bueno, soy Alberto Bacigalupe. Yo llegué aquí siendo pintor con una experiencia de 40 años, porque mis nietos, en Vitoria, cuando yo vivía en el País Vasco, no dormían. Y no dormían significaba que ellos no dormía mi hija, no dormía mi yerno, conflictos en la pareja por falta de descanso. Entonces se organizaron con un profesional un estudio de contaminación electromagnética de su casa, que es algo que yo estoy haciendo ya. Una de las dos cosas que hago es hacer estudios y en la otra es ofrecer las soluciones. Y la solución pasaba por aplicar una pintura que para mí era nueva, y era una pintura de carbono, que tenía un sistema, una colocación de cintas y un sistema que había que conectar a toma de tierra. Era aquello sorprendente, ¿no? Una pintura que se conecta a toma de tierra. El resultado fue que mis nietos esa misma noche empezaron a dormir como lo que eran, bebés. Al conocer esto, amigas de mi hija me hicieron hacer el mismo trabajo, que tenía una problemática con el tema de dormir, y efectivamente era cosa de brujas. Hacíamos este trabajo y empezaban a dormir. Entonces me interesé mucho, porque aquí yo pude juntar dos campos, el mío de la pasión por la salud y mi profesión, y a día de hoy pues seré una de las posiblemente 5 personas de España con más experiencia en este campo. Hemos preparado lo que hemos llamado el primer seminario de formación, que lo haremos en las instalaciones de San Adrián, con un poquito este contenido, del cual hoy os haré una presentación y os voy a hablar de algo que seguramente os sonará muy raro, porque os voy a hablar de radiaciones y contaminación electromagnética. Mi trabajo tiene mucho que ver con salud. Hablamos de eficiencia, de sostenibilidad, pero a veces parece que la salud queda un poco relegada, y este es verdaderamente mi campo. Bueno, no voy a entrar en describiros qué es, simplemente es un apunte para que veáis. De lo que os voy a hablar hoy es de qué son las radiaciones, cómo nos afectan, y a nosotros como pintores, cómo podemos llegar a encontrarnos una solución, cómo podemos proteger. Pues, en primer lugar, las radiaciones, deciros que lo que son es energía que se transmite en forma de ondas electromagnéticas. Que tenemos varios tipos de radiación, pues unas de origen natural, como pueden ser los rayos del sol, rayos cósmicos o incluso el propio campo magnético de la Tierra es una radiación natural, y tenemos las radiaciones artificiales, que son todas las que desde la electricidad hemos ido creando los hombres. Además, podemos clasificarlas según frecuencia o intensidad, y tenemos las radiaciones ionizantes, que son, pues podríamos decir, los rayos X, que tienen tantísima intensidad que con muy poca presencia son capaces de modificar nuestro ADN, lo dejamos ahí, puede modificar nuestro ADN, y otras, las no ionizantes, que son las que van desde cero hasta ese punto. Mi trabajo consiste precisamente en trabajar en las no ionizantes, las que aparentemente no son tan graves como pueden ser esos rayos X, etc. Para explicaros un poquito, para que vayáis entendiendo en qué consiste todo esto, tengo esta diapositiva en la que veis todo el espectro de las ondas electromagnéticas, desde prácticamente cero hasta los rayos X más altos. Me interesa, sobre todo esto, que veáis la zona donde, esta zona, que veis que ahí pone bacteria. Esa zona corresponde con este tipo
de amplitud de ondas. Significa, habréis oído posiblemente, que la luz ultravioleta es bactericida. Esto os suena de haber oído en alguna ocasión, y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué la luz ultravioleta mata bacterias? Bueno, pues por un efecto que llamamos de resonancia biológica. Es decir, la bacteria tiene un tamaño que corresponde con un tamaño de onda, son resonantes, significa que cada vez que esta bacteria esté en presencia de esta onda, se va a cargar de energía por resonancia y eso las va a fulminar. Y este efecto lo vamos a ir viendo más adelante de cómo estamos expuestos a estas radiaciones. ¿Cuáles son las fuentes de radiaciones? Pues todas las que os podéis imaginar, inalámbricas todas, por supuesto todas, pero nuestra propia instalación eléctrica de nuestra casa, ya veremos luego un poquito un apunte, también nos está generando lo que llamamos el estrés eléctrico. Y todas las demás, antenas de telefonía, electrodomésticos, teléfonos, torres de alta tensión. Bueno, ¿qué sabemos de las radiaciones que emiten las nuevas tecnologías? Sabemos que prácticamente, exceptuando las escobas, todo lo demás que va enchufado o que tiene una capacidad de comunicación va a emitir radiaciones. Sabemos que hay normativas que regulan el límite de exposición a estas radiaciones y que cada país tiene un límite basado no en salud pública, sino en intereses económicos. Y de hecho, vemos, por ejemplo, la ciudad de Salzburgo, yo os voy a dar una unidad que ahora no os va a decir nada, no importa, pero que tiene un nivel máximo de 1 microvatio por metro cuadrado. Es una ciudad moderna, donde hay comunicación inalámbrica, donde se puede tener absolutamente todo lo mismo que nosotros, solo que nosotros tenemos 4,5 millones más que ellos de límite. Significa que cuando te plantan una antena, prácticamente está dentro del límite, aunque te esté literalmente, o podamos decir, afectando mucho la salud, ¿no? Sabemos que detrás de las nuevas tecnologías, como os decía, hay muchos intereses económicos. Por eso, cada país utiliza un baremo distinto, porque en Suiza nos podría afectar lo mismo que a los españoles o que a los americanos, sin embargo, cada uno pues, tiene su propio baremo. Sabemos que ya hay muchos estudios que dicen que las radiaciones nos afectan. Aquí siempre hay una polémica de que si no es científico, de que si no está demostrado, de que no hay evidencias. Esto es mentira, evidencias hay más que de sobra y hay muchos estudios, luego os daré una pequeña lista por si os interesa. Sabemos también que no ha pasado suficiente tiempo y que deberíamos de aplicar un principio de precaución. Cuando yo era niño, con 6 años, en el colegio, hicieron algo que hoy estaría prohibido. Al médico que estaba allí le hubieran quitado la licencia. Nos metieron en una aula, nos hicieron desnudar con la camiseta, con las medallas en la boca, y había una máquina de rayos X y nos hacían entrar de 10 en 10 para ponernos en la máquina y respirar. Esto, bueno, y el médico fumando, esto hoy en día es impensable, pero ¿por qué hicieron esto? Pues porque no había pasado suficiente tiempo. Tenemos además también casos aquí en Barcelona que cada 2 por 3 en el metro había una huelga por el tema del amianto. Es decir, en su día se permitieron cosas que como no había pasado suficiente tiempo, no había evidencias, ha tenido que pasar un tiempo para darnos cuenta de que esto era dañino. Y aquí está ocurriendo lo mismo con las radiaciones electromagnéticas. Los primeros teléfonos empezaron en los años 80 y cada 10 años ha habido un salto y ahora nos llegamos ya al 5G, que ya os explicaré si hay tiempo al final, qué significa todo esto. Pero la cuestión es que, ¿qué podemos hacer? Y podemos no hacer nada y confiar en lo que nos dicen, o podemos informarnos y tomar medidas preventivas y aplicar lo que ya se llama en la resolución 1815 del Consejo de Europa, en el que anima a todos los países de Europa a aplicar este principio de precaución, que significa tener el nivel de radiación más baja posible hasta ver la realidad de cómo nos puede estar afectando.
Y esto, como veis, no se cumple porque nosotros tenemos 4,5 millones más el límite que, por ejemplo, Salzburgo. Y entonces dice, ante la duda de que esto pueda afectar y no sabemos el tiempo, de hecho nadie, absolutamente nadie, puede decir que un bebé que nazca hoy, cómo le va a afectar las radiaciones. Yo cuando nací en los años 60 no existía nada de esto y hasta los 80 y cada 10 años vamos aumentando. Hoy en día un bebé que nace ya nace rodeado de radiaciones. Dentro de 25 años, ¿cómo va a afectar a esto? Pues no lo sabemos porque no ha pasado el tiempo. Entonces, la propuesta es poner prevención. Es muy común cuando me encuentro clientes que me dicen, oye, es que estoy muy preocupado, pues porque no duermo o algo me pasa y estoy viendo una antena fuera de casa y quiero saber si esto me está afectando. Y cuando hago el estudio de su casa, lo que compruebo es que a veces hay más contaminación electromagnética dentro de la propia casa que lo que viene de afuera. Y esto es un poquito, esta diapositiva viene a representar esto, que no solamente son las torres de alta tensión o las antenas de telefonía, sino lo que hay dentro de la propia casa. ¿Cómo nos van a afectar las radiaciones? Pues nos van a afectar según la intensidad, cuanto más intensa sea, más nos va a afectar. No es lo mismo tomar el sol a las 9 de la mañana que a las 12 del mediodía. ¿Por qué? Porque a las 12 del mediodía es más intenso. También nos va a afectar en función del tiempo. No es lo mismo tomar el sol a mediodía 10 minutos que tomarlo 2 horas. Hay un factor acumulativo. Nosotros no acumulamos las radiaciones, pero sí que acumulamos las consecuencias. Si estamos de manera crónica durmiendo con el router encendido a menos de 4 metros, posiblemente acabemos desarrollando una patología, como ya se están viendo, que incluso personas que duermen muy cerca del router están teniendo problemas de tumores en el cerebro. Y también hay otra cosa, como el tema de las alergias, que esto no nos afecta a todos por igual. Es muy común que una pareja diga, no, es que yo duermo muy mal, y la otra parte de la pareja diga, no, yo duermo muy bien. Sin embargo, todas están afectadas por esto. Algunos de los efectos, aquí os nombro algunos, pero después de más de 500 trabajos constato que pasan otra serie de cosas. Una de ellas es que las radiaciones electromagnéticas en exposición crónica abren la barrera hematoencefálica. Esto es una membrana que recubre el cerebro y que lo protege de entrar sustancias tóxicas. Nosotros, los que como yo somos antiguos, en la pintura trabajamos con metales pesados muchísimo. Y esto significa que si tenemos la barrera hematoencefálica que permeabiliza y permite pasar sustancias como metales pesados, estamos intoxicando el cerebro. Debilita nuestro sistema inmunitario porque activa permanentemente nuestro sistema simpático, nos hace estar permanentemente activado, con lo cual si no damos descanso, nuestro sistema inmunitario tiende a estar por debajo de sus posibilidades. Genera agotamiento crónico, alteraciones en el descanso, bueno, en fin, una serie de patologías que si buscáis campos electromagnéticos y salud en Internet os van a aparecer un montón de cosas. Muchas de ellas son alarmistas. Yo no soy nada alarmista, pero sí que es cierto que nos afectan y lo tengo constatado. Por ejemplo, tengo casos de niños con hiperactividad infantil. Os contaré el caso de 2 hermanos que duermen en literas, y cuando hice este trabajo me lo contrató la abuela porque me dice, mis nietos son hiperactivos aunque mi hija crea que no. Y entonces hice el estudio, comprobamos que efectivamente, como en el caso de mi propia hija, había un problema de contaminación electromagnética y puse solución. A la semana me llamó la madre de los niños y me dice, Alberto, tengo que decirte una cosa. Mis hijos son de edades distintas, estudian en colegios distintos, sus profesores no se conocen entre sí y a la vez nos han llamado para decirnos que qué pasa con los niños, que están tranquilos, que de repente han dejado o han reducido mucho su hiperactividad. Y esto me ha pasado en más ocasiones. Bueno, aquí os voy a poner algo muy gráfico. Esto es un estudio que hizo la doctora Magda Abbas, una investigadora canadiense, y aquí a la izquierda veis una foto de sus glóbulos rojos. Extrajo sangre en estado de reposo y eso es lo que se ve a través del microscopio. Se puso a hablar 10 minutos con un teléfono inalámbrico que tiene una frecuencia de 2,4, que ya os explicaré. Esa es la frecuencia
resonante del agua. Por eso todos los microondas van a 2,4 Hz de frecuencia. Metes algo, hace resonar la molécula de agua y los alimentos se calientan. Aquí a la derecha tenéis esta foto y son sus mismos glóbulos rojos en un efecto que se llama de rulo. Los glóbulos rojos, en presencia después de 10 minutos de hablar por teléfono, se compactan en esta forma, se polarizan y se compactan. Esto es una desoxigenación. Esto significa que hay una afectación que luego es reversible en el momento que pasa el tiempo. Y ahora venimos a la parte importante, a lo que tiene que ver con nosotros, con vosotros como pintores, y la posibilidad de que ya podáis empezar a ofrecer esta parte, que además de dejar las casas bonitas, podáis empezar a ofrecer salud. Esto es algo creciente y cada día. Hace 10 años, la única pintura que estaba en el mercado es la que actualmente yo utilizo, que es la de White Shield. Prácticamente no había ninguna otra en el mercado. Ahora ya empiezan a haber fabricantes aquí en España, aunque no llegan a este nivel, pero ya empiezan a ver porque están viendo que es un sector importante, ya de salud se habla en todos los lados. Ya incluso hay gente que está pidiendo pinturas ecológicas o de otros perfiles más sanos. Pues bueno, lo primero que hemos de hacer es hacer una medición, hacer un estudio de contaminación electromagnética para saber el alcance, para poder hacer un diagnóstico y poder ver qué está pasando realmente en una vivienda. Yo estoy enfocado especialmente a viviendas, pero que sepáis que este tipo de pinturas las están usando las grandes corporaciones como el Corte Inglés, como Zara, Inditex, porque es un sistema de protección de datos. Con esto lo que hacemos es blindar una zona y con esto sabemos que no hay fuga de datos ni que nadie va a meternos datos fuera. Sería un problema si Zara, por ejemplo, estuviera al lado de otro comercio que tuvieran interferencias de datos, con las prendas que cada una lleva su pegatina con su antena, ¿no? Entonces, los datos que obtenemos, con todos estos datos, según lo que nos digan, podemos ofrecer lo que llamamos apantallamientos. Esta es la protección electromagnética. Hacemos apantallamientos que normalmente se hacen con pintura, pero también hay otras cosas. Por ejemplo, ¿cómo se protege una ventana? Pues se pueden poner cortinas o se pueden poner un tipo de vinilos. También hay para paredes, además de pintura, un tipo de fieltros que tienen una manera de colocar diferente al papel pintado, pero que se acerca mucho, con lo cual prácticamente un pintor tiene el 80% de las posibilidades de ofrecer una solución. Y con lo que tiene que ver con poner vinilos en las ventanas, eso es algo que os puedo enseñar, que es verdaderamente sencillo. Muy importante es que lo realice un profesional. Yo me he encontrado con clientes que me llaman y me dicen, oye, que compramos pintura, se la dimos al pintor, que íbamos a pintar la casa, porque veíamos una antena, ha pintado y resulta que teníamos una serie de problemas de salud y estamos peor. Y entonces decir, bueno, vamos a analizar qué ha pasado. Bueno, pues el pintor, como sobraba pintura, aprovechó y con su buena fe, pues había pintado más paredes de lo que correspondía. Las ondas electromagnéticas físicamente hacen muchas cosas, se refractan, se difractan, se interponen, en fin, el caso es que hay que saber qué se hace porque esto puede multiplicar la problemática de un cliente. Si vamos a ofrecer salud y lo estamos empeorando, mala solución tenemos. Aparte, es muy interesante que durante el apantallamiento se hagan mediciones constantes para poder descartar entradas múltiples de radiación. A veces puedes tener el wifi del vecino, el teléfono inalámbrico de otro, una entrada de antena por otro lado y tu propia instalación eléctrica. Y hay que ofrecer una solución para todo esto. Algo muy importante dentro de mi trabajo es ofrecer consejos. Los podéis mirar en mi propia página web, pero son como el desconectar el wifi por la noche. Si tenéis lamparitas de la mesilla, no sirve con que estén apagadas, hay que tenerlas desenchufadas porque están generando campo eléctrico, o que una hora antes de vuestros hijos ir a dormir no vean los teléfonos móviles o las tablets y que en el mejor de los casos se pueda poner un filtro de luz azul.
La luz azul es un espectro de luz que es el que tenemos durante la mañana y es el que nos activa. ¿Dónde nos vamos a hacer la protección? O sea, es decir, ¿hay que proteger casas enteras? Pues normalmente no, nos vamos a proteger en los dormitorios. Y diremos, ¿por qué? Pues porque es donde de manera crónica pasamos 8 horas, o deberíamos de pasar 8 horas al día. Una persona que haya vivido 75 años ha dormido durante 25. Una tercera parte de su vida la pasa durmiendo. Es muy importante cuando dormimos las funciones biológicas que hace el cuerpo, que le realice en estado de oscuridad, silencio, que no haya más de humedad del 50%, por ejemplo, y libre de ondas electromagnéticas. Durante el sueño tenemos múltiples funciones, como os estoy diciendo, de limpieza y reparación. Y de todo esto, principalmente, se encarga la glándula pineal, que es una glándula que tenemos en medio del cerebro y que segrega la melatonina, que es una hormona que regula el sueño. Cuando nos vamos a dormir y empezamos a bajar la luz, la glándula pineal empieza a segregar esta hormona y es la que nos hace conciliar el sueño. Pero la luz, que es una onda electromagnética, es la que activa esta glándula, y si nosotros estamos en presencia de una onda electromagnética que la glándula pineal puede interpretar como luz, lo que va a hacer es no segregar esta hormona, que es súper antioxidante, con lo cual si el pico no se desarrolla como debe, pues evidentemente vamos a estar a la larga enfermando porque nos vamos a estar intoxicando. Es lo que yo llamo el efecto de descargar la mochila. Seguramente os habrá pasado que estáis en casa cocinando, ponéis la campana extractora, se cocina el primer plato, el segundo, la campana sigue funcionando, estáis de sobremesa y alguien se levanta y apaga la campana extractora. Y el resultado es que, ¡uff! ¡Qué alivio! ¿Os ha pasado esto en alguna vez? Sí, ¿verdad? Bueno, pues esto es lo mismo. ¿Qué ha ocurrido? Que internalizamos la fuente de estrés, en este caso de la campana, el sonido, como algo normal, y nos damos cuenta de cómo estábamos cuando lo paramos. Esto mismo es lo que pasa con nuestro cuerpo. Las ondas electromagnéticas no las oímos, no las vemos, aparentemente no las notamos, pero en el momento en el que salimos de ella, nuestro cuerpo se relaja. Vamos a hacer especialmente dormitorios infantiles, porque los bebés están en pleno desarrollo y además existe este factor de acumulación y no sabemos a dónde esto les puede llegar. Os diré que tengo niños que de la noche a la mañana dejan de tener eneuresis, que es lo de hacerse pis por las noches, y empiezan a dormir y a descansar, con lo cual toda la familia empieza a dormir bien, y esto es habitual, es cada día. Bueno, esto es un poco lo que se hablaba antes del estrés eléctrico. Es algo que cuando se habla de electromagnetismo y contaminación electromagnética casi queda como en un segundo plano y no nos damos cuenta de que electricidad nos rodea por todos los lados. La electricidad aquí en Europa funciona a 50 hercios de frecuencia. ¿Qué significa esto? En comparación con nuestro propio cerebro, que también tiene una actividad cerebral que podemos medir en frecuencia, y sabemos que ahora mismo podemos estar a 25-30 hercios de frecuencia cada uno de nosotros, depende de los somnolientos que estemos. Cuando vamos a dormir tenemos que atravesar distintos estados de frecuencia para que el cuerpo realice distintas funciones, ¿vale? Pero si nosotros cuando tenemos que estar a 4 o 5 hercios de frecuencia estamos en presencia o muy cerca de una frecuencia de 50 hercios, lo que va a ocurrir es que nos vamos a estresar. Nuestro cerebro se pone a 50 hercios de frecuencia y por encima en estado de emergencia. Si ahora de repente hubiera una explosión o cada uno ve peligrar su vida o siente que tiene que ir a salvar la vida de otro, su cerebro se pone a 50 hercios. Esto es estrés, pero es un estrés natural al que vamos a dar una salida. Pero esto no es sostenible en el tiempo. No podemos estar permanentemente queriendo socorrer a alguien o queriendo salvar nuestra vida. Nuestra naturaleza no ve esto, ¿vale? Entonces, es muy importante, por eso que os decía, desenchufar lamparitas, por ejemplo,
o corregir el campo eléctrico en los dormitorios. Los dormitorios de matrimonio, como veis ahí, son 2 enchufes y 2 interruptores y un tubo que pasa a la altura de la cabeza de lado a lado, con lo cual dormimos estresados. Es muy común decir, no, yo duermo bien pero me levanto cansado, o me despierto muchas veces y me cuesta conciliar el sueño. Esto es muy común, esto vosotros veréis si os suena de algo. Estos son solo algunos de los informes de referencia en los que os puedo decir que ya hay evidencias. He recogido uno desde el año 2000, pero bueno, ahí el informe Bioinitiative es un estudio que recoge más de 2000 estudios independientes en el que demuestran que las radiaciones no son ni buenas ni malas, simplemente nos afectan y hemos de tener pues un poco de atención a esto. Y esto es donde nosotros, como pintores, podemos contribuir. Y por mi parte, nada más. Si queréis, no sé cómo vamos de tiempo, os puedo hacer un apunte, un avance sobre lo que es el 5G y las nuevas tecnologías que vienen, que por cierto soy un enamorado de las tecnologías, pero lo cual no significa que nos hagan perder la salud. Preguntas. Estoy abierto a que me podáis preguntar sobre temas de pintura relacionadas con esto o sobre cualquier duda que podáis tener sobre contaminación electromagnética. Estaría bien que explicases el tema de la aplicación, eso que dices de pintar de más, que has comentado antes. Perdón. Que hace un momento has comentado de que ese pintor que con toda la buena voluntad del mundo que ha querido pintar de más y ha acabado empeorando el problema. No sé si eso lo puedes explicar. Sí, como os decía, la naturaleza de las ondas electromagnéticas, una de ellas es la reflexión, es decir, cuando tenemos un espejo hacemos que la luz rebote, de la misma manera las ondas rebotan. Esto significa que cuando hay que hacer un apantallamiento hay que corregir la entrada de radiación, de la misma manera que un tejado que tiene una teja y cambias esa teja, no cambias todo el tejado, de la misma manera nosotros lo que hacemos es tapar exclusivamente las entradas. Rara vez hacemos una jaula de Faraday, que también a veces es necesario cuando la radiación entra un poco por todos los lados. Si tengo una fuente, vamos a poner 2 fuentes de radiación, una que me viene del techo y una que me viene de una pared, si solamente tapo la pared, lo que está entrando por el techo no está saliendo por esa misma pared, está rebotando, con lo cual he corregido una parte, pero la otra no, y esta que entra la estoy multiplicando porque la estoy haciendo rebotar dentro. Si en vez de una hago 2 paredes, el rebote es superior. Por eso no tengáis miedo, pero hay que saber hacerlo. Esto no es como llegar y decir, bueno, voy a pintar una pintura de clorocaucho, voy a pintar una pintura vinílica, voy a pintar una pintura acrílica, de metacrilato, de lo que sea. Esto no funciona así. Esto hay que saber lo que se está haciendo y requiere una formación. Pero cada día, os diré, no cada día, pero muy a menudo, me llegan mensajes de mis clientes con el agradecimiento, decir, Alberto, nos has cambiado la vida. Es que no sabíamos qué nos estaba pasando. Tengo clientes que no se encuentran bien, que van a los médicos, por cierto, yo colaboro con bastantes médicos que me mandan pacientes, y que les han hecho analíticas, les han hecho pruebas, y no les encuentran nada, y al final los mandan a psiquiatría, porque no saben qué tienen. Cuando solucionamos estos problemas, se acabaron sus problemas, no vuelven al médico. O, en algunos casos, venden la casa, se acabaron los problemas. Esto no es la solución a todo, evidentemente, pero sí que el factor medioambiental es muy importante y se contempla muy poco dentro de la salud. Tenemos que darnos cuenta de que nadie que no duerma es una persona sana. Nadie que duerma, por ejemplo, en condiciones de frío y humedad se puede considerar una persona a la larga sana. Con esto pasa exactamente lo mismo. Cuando estamos expuestos a contaminación electromagnética, antes o después nos van a pasar cosas. Perdona, ¿te he respondido? Sí. Vale. Vale, no es... A ver, ¿esto funciona? Sí, puedes, bájate la mascarilla si quieres. No me ha quedado claro, o sea, el ejemplo que has puesto antes de lo de la cama, que más o menos lo tenemos todos, y vamos a poner
yo tengo la fuente esta de radiación, la típica cama, y el vecino de arriba tiene el router, por decirte, entonces tendría que limitar el techo y esa única pared. Correcto. Y el resto, en un principio. No, o sea, lo que vamos tapando son las entradas. Como os decía antes, el ejemplo de las tejas. Cuando tú cambias y sustituyes la teja rota por una nueva, dejas de tener goteras. Esto es lo mismo. Y esto quiere decir que cuando tú haces la medición dices la entrada de radiación la tenemos del router del vecino y de esta única pared, ¿vale? Eso no siempre es tan fácil, o sea, en el estudio previo se ven cosas, pero durante el apantallamiento es conveniente tener las máquinas porque pueden aparecer cosas, como las ondas están rebotando y están haciendo distintas cosas que no vemos. Cuando vamos a medir podemos determinar, bueno, aquí tienes un problema. Cuando tapamos eso hay que volver a medir por si acaso hay otra fuente de radiación. Otra más y te dejo ya, me parezco pesado. No. Últimamente casi todos los pisos están poniendo repetidores de wifi, con lo cual estamos diciendo que tenemos un router, como el que dice, o tenemos 3 routers en casa. Estamos metiendo el enemigo en casa. A ver, yo como os decía no soy nada alarmista. Y de hecho creo que a menos de que haya personas con mucha sensibilidad, los cuales yo tengo clientes con sensibilidad química y eléctrica muy alta, pero si no tenemos nada podemos convivir con esto. Es mejor no, es mejor funcionar en casa por cable, pero si quieres funcionar con wifi funciona. Ahora sí, es imprescindible, imperativo, sumamente importante que cuando vayas a dormir apagues todo esto, muchísimo. De hecho, empiezan a descubrir que hay personas que tienen cáncer con forma de la antena del teléfono móvil. O sea, no significa que no habléis por el teléfono móvil, pero significa que dormir. El otro día me decían de un chico de 11 años, operado 2 veces de 2 tumores, hasta que se dieron cuenta que dormía al lado del router, en el cerebro. Pues que os contaría muchos casos que parecen que son mentira, pero yo los vivo. Tengo un cliente cuya madre tiene marcapasos. El marcapasos está monitorizado. Cada vez que va a ver al hijo, se altera el marcapasos. O sea, esto nos está afectando y podemos ponerle solución. Y vosotros, como pintores, al igual que yo, tenéis una oportunidad de tener un valor añadido en vuestro servicio como pintor, en vuestras empresas, y vais a hacer una labor fantástica, porque cada día, además, estamos rodeados de mucha más radiación. Y esto va a más. Seguimos bien de tiempo. ¿Alguna pregunta más? Y luego, si no, hablo del 5G, pero mientras tanto voy respondiendo preguntas. Después del apantallamiento ¿se podría hacer otra cosa, digamos, un veneciano encima, empapelar? Correcto, correcto. Normalmente la pintura es de grafito, es una pintura muy peculiar, mancha mucho, hay que tapar todo muy bien. Es una pintura que es como muy lubricada, o sea, resbala mucho, y entonces yo aconsejo la primera capa, es pintura negra, la primera capa que se da sobre esta pintura, siempre aplicar una pintura que no vaya diluida, entera. Yo en mi caso utilizo el Capasilán. Es una pintura que para mí tiene muchas propiedades con respecto a mi campo, porque no solo no lleva disolventes, es baja en COPS, pero para mí muy importante es que no lleva plastificantes para mi campo, pero podrías aplicar perfectamente cualquier tipo de pintura, siempre y cuando la primera capa que des sea con una pintura que no vaya disuelta en agua. Cualquier pintura que te permita al uso, esto podría bien. Y sobre esto ya puedes trabajar y hacer lo que quieras. Puedes alisar, hacer un veneciano, poner papel pintado, cualquier revestimiento que quieras. Sí. Una pregunta. Sí, dime. ¿Las corrientes de aguas subterráneas pueden ejercer algún tipo también de variación magnética, verdad? Por supuesto. Que pueden ser nocivas para la salud. Por supuesto. Yo esto es una parte que también incluyo cuando me lo piden, y es la detección por radiestesia de corrientes de agua o líneas energéticas, pero normalmente esto ya es otro grado,
la parte más científica es la que podemos medir, y en esto, aunque yo hago esta otra parte de radiestesia, para vosotros lo que hago es enfocarme sobre esta parte que podemos constatar. O sea, las máquinas dan datos objetivos. Además, tengo una de ellas con la que mido la tensión corporal por acoplamiento capacitivo. Es decir, yo tomo una persona en su cama, le pongo esta máquina y me da un valor en milivoltios. Bajo la luz de su casa y ¡vup!, la máquina se pone prácticamente a cero. Esto significa que ha pasado de un estado de estrés a un estado de reposo. Este es en el estado en el que debemos de dormir, en este estado. Entonces mi misión es poner los medios para que cuando vayamos a dormir podamos dormir y realmente recuperar. Y eso nos va a permitir que al día siguiente estemos con otra disposición. Yo suelo poner un ejemplo. Si vas a hacer el Camino de Santiago, por ejemplo, y te planteas hacer 20 kilómetros al día, y el primer día haces 20 kilómetros y a la noche no duermes, al siguiente día puedes hacer 20 kilómetros. Como esa noche no duermes, al tercer día no haces ni de coña 20 kilómetros. O sea, tan importante como lo que uno se plantea hacer es el poder descansar para recuperar. Entonces, mi misión es ofrecer espacios saludables donde las personas, los bebés, puedan dormir y al día siguiente a enfrentar los problemas de la vida con el máximo de capacidad, sin tener un agujero en la bolsa que está chupando energía. Y nos podamos, vosotros sabéis, si una noche no dormís bien, al día siguiente no pensáis bien, tomar decisiones simples cuesta, entramos en modo bucle. Bueno, esto tiene una explicación científica, pero no me voy a extender ahora aquí. Y una pregunta y acabo ya. ¿Tiene algún punto compensatorio el tema de iones negativos, por ejemplo, en el ambiente, para compensar un poco eso? Sí, a nivel de salud, estar cerca del mar, cerca de una cascada de agua, cuando hay una tormenta y hay un aumento de iones negativos, nosotros no sabemos qué nos pasa, pero nos sentimos bien. Es muy común en los pueblos, cuando antes de una tormenta, igual os ha sonado, joder, el niño está pesado, no hay que le aguante, las moscas están pesadas, llueve y ¡pum!, todo se queda tranquilo. ¿Por qué? Porque hay iones negativos. Ahora, que esto sea un beneficio no significa que te va a privar de la afectación que una onda electromagnética o un tipo de radiación pueda tener. ¿Que esto es una ayuda? Sí, pero si tú tuvieras un derrame, que tuvieras una arteria seccionada, yo no vendría con una tirita, ¿vale? Y una tirita, si te has dado un corte, está muy bien, pero cada cosa en su punto. Tener iones negativos está muy bien, las lámparas de sal generan iones negativos por el calor, desprenden, pero esto no soluciona nada. Es algo que está bien, pero no ofrece una solución. Tenemos un aparato aquí, por ejemplo, de iones negativos que está tan de moda, ¿no? Estaría bien, pero esto no te privaría, si por ejemplo aquí esto fuera un suelo técnico, no te privaría del estrés eléctrico que te está provocando estar subido sobre una serie de cables. ¿Alguna pregunta más? ¿Hay pintura para un suelo técnico? El suelo técnico es muy complicado, la hay y habría que pintar el suelo técnico. Y el suelo técnico habría que hacerle un sistema para que tuviera continuidad. O antes de colocar el suelo técnico, tirar una serie de mallas sobre los cables de protección y conectar todo eso a toma de tierra. O sea, podría haber solución, en cada caso específico hay que mirar. Cada obra, vosotros lo sabéis, es única. O sea, en una obra el precio por metro cuadrado vale y ese mismo precio por metro cuadrado no vale para otra obra. Esto pasa un poco lo mismo, es cada radiación, cada casa es un caso único, hay que estudiarlo de manera única y ofrecer una solución personalizada para cada caso. Muy bien, Alberto, pues muchas gracias. Gracias. Por la exposición.